conferencia hoy por el hermano Iván Rivera, la formación de la sociedad teosófica, cómo se funda la sociedad teosófica. Es esto, ¿no? ¿Cómo se funda la sociedad teosófica? Es muy bueno estas conferencias, porque uno ve el esfuerzo que hicieron distintos seres para entregarle a la humanidad este conocimiento y que diera ese salto al proceso evolutivo. Es sumamente interesante. La música estará a cargo del hermano Ángel y la meditación a cargo del hermano Magán. Así es que buenos días para todos y me alegro que hayan venido tempranito.
todos los hombres forman parte de esa vida. Somos esa vida. Deseemos haya mayor cooperación entre los hombres, que se ayuden mutuamente, que los mayores en evolución ayuden a los menores. Deseemos cesen las luchas entre los hombres, luchas motivadas en su gran mayoría por diferencias de nacionalidad, de religión, de clase. Deseemos haya paz, armonía entre los hombres, y enfoquemos nuestros pensamientos sobre las diferentes organizaciones de las Naciones Unidas que elaboran la paz. Para que sea una paz justa, verdadera, basada en el gran principio de fraternidad universal, una sola humanidad. Que haya paz, paz, paz. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que en toda criatura brilla. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es por tanto uno. Buenos días a todos y muchas bendiciones para el nuevo año. Me siento raro yéndome por el micrófono. Gracias por compartir esta mañana de lluvia aquí con nosotros. En la mañana de hoy el tema es la fundación de la Sociedad Teosófica. Tenemos muchos miembros que ya llevan bastante tiempo. Y les voy a pedir que los que tienen algo que aportar a lo que yo voy a decir en la mañana de hoy, pues se sientan libres de alzar la mano y compartirlo con nosotros también. La conferencia ha sido sacada mayormente del libro Hojas de un viejo diario, que es el libro es como un diario que llevaba Olcott de todo lo que es referente a la Sociedad Teosófica, todo lo que diariamente. Él da mucho detalle, pero mucho detalle de todo lo que pasó. Vamos a ver la historia de la formación de la Sociedad Teosófica, enseñar qué lo llevó a esto, quiénes fueron las personas que la formaron y cómo sus aspiraciones y objetivos fueron definidos. Vamos a poner esto porque el viento me suena. Pero antes de entrar de lleno en la conferencia, como veo unas caras nuevas, quiero hacer un recuento de cómo el coronel Olcott y Madame Blavatsky se conocieron.
El coronel Olcott, además de ser militar, era abogado, y estando en Nueva York en sus oficinas, fungiendo como abogado, también escribía para el diario de New York Sun. Ellos, nosotros llamamos un artículo en el periódico, ellos le llaman cartas, pero en ese tiempo escribían cartas para el periódico. Y él se puso a pensar que habían pasado bastantes años, el movimiento espiritista había cogido un auge tremendo y él nunca le había dado importancia a ese movimiento. Entonces ese día se puso a pensar eso y decidió salir, ir a comprar el periódico para leer lo que decían acerca del movimiento. Entonces se interesó tanto porque hablaban de fenómenos que él decidió ir a Vermont, a un pueblito que se llama Chittenden, y ahí en una finca que era la finca de los hermanos Edis, que eran los mediums que llevaban a cabo las sesiones, él las visitó para ver si esto era cierto o falso. Para él lo encontró que era verdadero. Entonces le escribe una carta al periódico reportando lo que vio allí. Hay otro periódico que se llama el New York Daily Graphic, que lo contrató para que él pasara un tiempo en Chittenden reportando todo lo que pasaba allí, y lo mandaron con un artista que para dibujar lo que veían. Él le daba las órdenes de qué dibujar, qué quería que dibujara, y entonces iban acompañadas las cartas con las ilustraciones. Estas son 12 semanas y sus cartas eran publicadas 2 veces al año, 2 veces por semana, con las ilustraciones. Ya Madame Blavatsky se había mudado de París a Nueva York y ella estaba leyendo las cartas que le escribía en el periódico. Entonces ella se interesó y también fue a Chittenden a participar de las sesiones espiritistas. Fue allí donde el coronel Olcott la vio y se interesó mucho por ella, porque ella también participaba en la sesión. El primer día que la vio fue a la hora de almuerzo en el comedor, y le llamó mucho la atención porque Madame Blavatsky tenía puesta una camisa roja que, imagínense, la primera vez que yo fui a Europa en el 70, me di cuenta que ellos usan mucho todos colores sombríos, brown, blanco, negro, pero todos son colores sombríos. No hay nada brillante ni chocante. Y ver a ella con una camisa roja, la camisa tiene un estilo que le dicen Garibaldi, que me imagino que es como de pirata, ¿sí? de las mangas anchas o algo así. Pues le llamó más la atención todavía, y entró y se sentó opuesto a ella para observarla, para ver cómo era su carácter, cómo era ella. Ella estaba acompañada de una amiga canadiense de la parte francesa de Canadá, y cuando ellas terminaron de almorzar, salen afuera. Madame Blavatsky le gustaba fumar tanto cigarrillo como tabaco, y entonces cuando el coronel Olcott ve que ella está enrollando el cigarrillo, aprovecha el momento para introducirse en la conversación y le dice: "¿Me permite, madame?", y le da fuego. Ahí más tarde él va a decir: "Nuestro encuentro empezó con humo, pero animó un gran y fuerte fuego que dura hasta nuestros días". Entonces ahí, bueno, empezaron a hablar. Madame Blavatsky le decía que había titubeado en ir a Chittenden porque le tenía miedo al coronel Olcott. Él todavía no se ha presentado, y le pregunta el por qué, y ella le dice porque ella tenía miedo que él escribiera acerca de ella.
Entonces él le dice, no se preocupe porque el coronel Olcott no va a escribir de usted a menos que usted lo desee. Y ahí él se presenta como el coronel Olcott. Dice el diario que inmediatamente la amistad y la simpatía fue espontánea. Y de ahí permanecieron juntos, seguro y seguro. Llamándole los dos gemelos Como dice que se la va al final. Bueno, vamos a decirlo ahora. Vamos a decirlo ahora. Ya que lo trajiste. Ellos en las reuniones tenían una biblioteca y después que se iban todos los miembros, se quedaban ellos dos para hablar, comentar, comer sus cigarrillos, compartir. Y entre ellos se llamaban los gemelos teosóficos. Ya añadir un poquito más al final, pero no, termina en otro punto. Entonces ahí en esa sala se reunían, también ellos se llamaban la Trinidad. Pero la Trinidad tiene que ser un tercero, ¿no? Pues ellos nombraron la Trinidad, el coronel Olcott, Madame Blavatsky y el chandelier, la lámpara que había en la biblioteca. Esa era la Trinidad. Ellos no sentaban la lámpara. Entonces, cuando al final ellos deciden, no sé ese detalle, si ellos decidieron eso o si fueron enviados a la India, dieron órdenes de irse a la India. Al despedirse del salón, ya de donde vivían, pues se despiden de la lámpara, del chandelier, y Madame Blavatsky le dice: adiós chandelier, silenciosa, que nos diste luz, fiel amiga y confidente. Que ahí cierra. Ok. Bueno, en el siglo XIX el espiritismo tomó mucho auge, especialmente en las clases superiores. Y eso era las sesiones por las noches, la gente viajaba donde estuviera. Era como tema del momento. También empezaron a llegar ideas ideas espirituales del Oriente, que la gente empezó a simpatizar mucho con todas estas ideas que llegaban del Oriente, contrarias a la religión cristiana que existía. Y no tan solo eso, en adición a esto, él consideró que estos dos puntos fueron preparando el camino como para empezar una sociedad. ¿Por qué? Porque la gente que se interesara en estos temas necesitaba un sitio de reunión. Y si ellos organizaban una sociedad, pues ese público que iba a asistir a ellos. En adición a esto, el coronel Olcott y Madame Blavatsky usaron la prensa para la exposición de sus puntos de vista heterodoxos. Sus picantes cartas publicadas, la historia que afloraban acerca de los poderes mágicos, que Madame Blavatsky se dio mucho a conocer por los fenómenos que también practicaba, y sus afirmaciones de la existencia de razas no humanas, de seres espirituales. Les atrajo un número de gente brillante, inteligente, con inclinaciones de ciencias ocultas. Entre ellos habían científicos, filologistas, autores, anticuarios, personas del clero, pero de mente abierta, abogados, doctores, espiritistas, periodistas. Era un grupo bien heterogéneo.
Fue algo muy audaz, ciertamente, enfrentarse desafiante al prejuicio del público y defender la legitimidad científica de la magia ancestral. En esta era de escepticismo científico. Esta osadía de forzar la atención pública resultó en que aquellos quienes su discreción le habían unido en simpatía, a los que estaban interesados en las ciencias ocultas, deberían agruparse juntos como una sociedad o para la investigación oculta. Hubo un intento en mayo de 1875, fue el primer intento de formar una organización, y ese intento, a ese núcleo que formaron, le llamaron Miracle Club, pero este fracasó. El hecho de ponerle como el Club del Milagro era para atraer gente, porque si vas a ver milagros, pues todo lo que es fenomenal atrae a público. Pero ¿por qué fracasó? En mayo de 1875, el coronel Orton se había comprometido con Madame Blavatsky en tratar de organizar en Nueva York un comité privado de investigación bajo el nombre de Miracle Club. Pero ¿qué pasa? Madame Blavatsky en ese momento recibe unas instrucciones y entonces ella escribió acerca de estas instrucciones lo siguiente, y cito: en un intento a consecuencia de órdenes recibidas de T.B. de bueno, T.B., que es uno de los maestros ascendidos, ahorita les voy a decir el nombre correcto, completo, a través de P, un elemental, personificando el rey Juan, John King. Ya va a ser una parte aquí, cuando ella en las secciones hacía también fenómenos que hacían los medios, ella usaba ese elemental de John King. John King ordenó empezar a decirle al público la verdad acerca del fenómeno y de sus medios. Entonces dice la Blavatsky: y ahora mi martirio empezará. Tendré a todos los espiritistas en mi contra, además de los cristianos y los escépticos. Por tu voluntad, oh M, maestro Moria, se ha hecho. H.P. Blavatsky. Firmó su sentencia, ¿verdad? Firmó su sentencia. Entonces, ¿qué pasa? El coronel Orton tenía que salir a Filadelfia en esos momentos, pero ya sabía de las órdenes que habían recibido del maestro T.B. Entonces, en Filadelfia, él escribe una carta para mandarla al periódico, cumpliendo con las órdenes del maestro. Cuando él termina la carta, el maestro se llama T.B. Twitter. Tweeted Bay. Él. Entonces le escribe la carta y le manda un telegrama a Madame Blavatsky preguntándole si la carta la firmaba con el nombre de él o con el nombre de los dos. Y Madame Blavatsky le dice: ni el uno ni el otro. La vas a firmar bajo los 7 grandes de la fraternidad de Luzón. Para el coronel Orton fue como un shock, porque decía, bueno, no me van a mofar en el periódico.
Entonces, él regresa y va a hablar con Madame Blavatsky. Y él, tú sabes, dice, ¿de dónde tú sacaste eso? Pero voy a firmar los 7 grandes de la fraternidad de Luxor. Entonces, Madame Blavatsky le dice, esa carta no la escribió, esa carta le fue dictada a usted. Y él le dice, no, porque yo no oí ninguna cosa que me dijera a él para yo escribirla. Entonces Madame Blavatsky le dice, coja la carta y saque la primera letra de cada párrafo. A ver, ¿qué usted lee? Y él empezó el primer párrafo, la primera letra, segunda, tercera, cuarta. Y fue el maestro Twitter que se la había dictado. Entonces, él la firmó así y se mandó. Qué linda la filosofía, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los maestros? Estos maestros, había una fraternidad, además de la fraternidad blanca, había una fraternidad de Luxor, que en ese momento la dirigía el maestro Serapis Bey. Deja escribirlo aquí para diferenciarlo del pequeño. Serapis Bey. Y el lugarteniente de Serapis Bey era Twitty Bey. Bey también. Serapis es el maestro que representa el rayo blanco, ¿ves? Él es como del 4º o 5º rayo. Hay uno de los rayos que es difícil Uno de los rayos, en este momento Está no. más relacionado con las artes. Sí, pero no sé si es exactamente eso. Sí, porque se discute aquí, pero no recuerdo. Pues es el mismo, el Serapis Bey. Ok. Esta cita no se encuentra en el libro, en el diario. Me fue dada por nuestro hermano Gaspar Torres, que es muy versado en temas de teosofía. Gracias a través de la hermana Magali, que me indicó para contactarlo. La verdad que es muy interesante. Seguimos. El plan era del club, del Miracle Club, el plan era permanecer bajo puertas cerradas, salvando la seguridad de sus miembros, a quienes se les prohibió divulgar el sitio de reunión. Todas las manifestaciones, incluyendo las que se materializaban, debían llevarse a cabo en la luz y sin un gabinete, para que después nos dijeran que era un truco. Más tomando la expresión de HPB, o sea, lo que ya había escrito, como está escrito, parece que no habría una sociedad. Pues al fracasar el Miracle Mass Club, evitó la completa organización. Si ya la gente no va a ver el fenómeno, se marcha. La próxima oportunidad se presentó ella misma, cuando el señor Feld, un conferencista, dio una conferencia privada a unos pocos amigos de ellos en los salones de HPB. En casa de Madame Blavatsky, que era el 46 de Irving Place en Nueva York, el 7 de septiembre de 1875. Esta vez no hubo fracaso. La pequeña semilla de lo que iba a ser un árbol de banyan cubriendo el mundo fue plantado en tierra fértil y germinó. El árbol de banyan creo que fue el que nos presentó la hermana Magali de la India, que es un árbol, si se acuerdan de la foto, como que se extiende, tipo como que va a cubrir. Baja una raíz. Baja una raíz.
se integra se penetra en la tierra y de ahí se nace una mata otra vez. de baño. En la tarde de septiembre 7, el señor Feld dio su conferencia sobre el canon de proporción perdido de los egipcios. Voy a entrar en lo que es la conferencia porque es importante para el resultado final. Él fue muy listo, pues preparó un número de ilustraciones para demostrar su teoría, que el canon de proporción arquitectural empleado por los egipcios, al igual que los arquitectos griegos, estaba preservado actualmente en los jeroglíficos del templo de la tierra de Kemi en Egipto. Su argumento era que siguiendo ciertas pistas uno podía inscribir lo que él llamó la estrella de perfección sobre la pared de ciertos templos, entre el cual todo el secreto del problema geométrico de proporción sería leído y los jeroglíficos fuera de la figura inscrita eran meramente pistas falsas. O sea, el que sabía que para averiguar el canon tenían que leer lo que quedaba dentro del símbolo de la estrella de perfección. Pero si la gente leía de afuera con lo de adentro, lo que hacía era que lo llevaba a pistas falsas. Pero no se decía para que el curioso pues no develara la verdad. Este diagrama consistía de un círculo con un cuadro dentro y fuera, conteniendo un triángulo común, dos triángulos egipcios y un pentágono. Él lo aplicaba a las pinturas, estatuas, puertas, jeroglíficos, pirámides, planos, tumbas y edificios del antiguo Egipto, y demuestra que ellos concuerdan tan perfectamente con sus proporciones que debe haber sido hechas por estas reglas. Él aplica el mismo canon de proporción a las piezas maestras del arte griego y encuentra que ellas fueron o pueden haber sido talladas sin un modelo, siguiendo estas reglas. Es de hecho el verdadero canon de la arquitectura de la naturaleza. Hay un señor Seth Pancoast, de las personas que estaban en la conferencia. Pancoast, uno que solo dan las iniciales MD, de Filadelfia, y un erudito cabalista, estando presentes, categóricamente cuestionaron al señor Feld y le preguntaron si él podía probar su conocimiento perfecto de poderes ocultos y poseídos por los magos antiguos verdaderos, entre estos como la evocación de espíritus del espacio. El señor Feld contestó categóricamente que lo ha hecho y lo puede hacer con su círculo químico. Él podía llamar a la vista cientos de formas sombrías parecidas a humanos, pero no le había visto signos o rasgos de inteligencia en estas apariciones. Yo pienso que lo que nosotros llamamos hoy en día cascarón, un cascarón. La teoría de Feld y sus dibujos era tan cautivadora que el señor Bouton, era un publicista de libros simbólicos, hizo un contrato con él para publicar su trabajo en un folio de 1000 páginas con numerosas ilustraciones. Pero tener que lidiar con un genio abrumado por una familia grande y su impuntualidad
El contrato se prolongó y se prolongó hasta que el señor Bolton perdió la paciencia y canceló todo. No fue publicado. El señor Ferd les dijo en la charla que mientras hacía sus estudios egipcios había descubierto a un viejo sacerdote egipcio que era un adepto de ciencias mágicas. Tenía el poder de evocar y emplear los espíritus de los elementales. Y había dejado la forma registrada o escrita. Él había descifrado y puesto a prueba y tuvo éxito evocando a los elementales. Eso dijo que él podía hacer eso. Él estaba dispuesto a ayudar a algunas personas apropiadas, probar el sistema por ellas mismas y exhibir los espíritus de la naturaleza a todos nosotros en el curso de una serie de charlas o conferencias, pero las cuales tendrían un costo. Por supuesto, todos dieron un voto informal de agradecimiento por su lectura muy interesante, seguida de una animada discusión. Ya todo el mundo quería ver los elementales, todo el mundo votó que sí. Durante el curso de la misma, la idea que se le ocurre al coronel Olcott fue que sería una buena cosa formar una sociedad para perseguir y promover tales investigaciones ocultas. Y luego de entretenerla en su mente, escribió en un pedazo de papel lo siguiente: ¿no sería una buena cosa formar una sociedad para esta clase de estudios? Y se lo dio al señor George, que en ese momento estaba parado entre el coronel Olcott y Madame Blavatsky, que estaba sentado opuesta al coronel, para que se lo pasara a Madame Blavatsky. Madame Blavatsky lee el papel y le asienta con la cabeza a el coronel Olcott. Al coronel Olcott. Ya teniendo la aceptación de Madame Blavatsky, el coronel Olcott se levanta y lo hace público al grupo. El tema le agradó a todos ellos y el señor Feld dijo que estaría dispuesto a enseñarles cómo evocar y controlar los elementales, y unánimemente fue aceptado que la sociedad debería ser formada. Ya estaba el incentivo de ver los fenómenos. Ahí mismo el señor George hace una moción para que se nombre al coronel Olcott como presidente de dicha sociedad, y después el coronel Olcott hace una moción para que el señor George sea el secretario de dicha sociedad. Debido a que llega tarde, se decidió reunirse al día siguiente para entonces formalizar más la organización o la sociedad. Se les pidió a aquellos presentes que trajeran simpatizantes que les gustaría unirse a la sociedad propuesta. No hay un récord oficial de las personas que estaban presentes en ese momento. De hecho, le hubiera tocado haberlo hecho al señor George, pero no hay, o no sobrevivió, dice el libro. Pero una de las integrantes, la señora Britten, que había escrito un libro llamado 19th Century Miracles, o Milagros del siglo XIX, escribió sobre esa reunión, y el señor Olcott citó del libro lo siguiente: un movimiento de gran importancia ha sido inaugurado en Nueva York
bajo la dirección del coronel Henry S. Olcott, en la organización de una sociedad que será conocida como la Sociedad Teosófica. La sugerencia fue enteramente no premeditada y fue hecha en la tarde del 7 de septiembre en el salón de la casa de Madame Blavatsky, donde la compañía de 17 damas y caballeros se reunieron para conocer al señor Fer. O sea, el objetivo primero era que iban para la charla, y de la charla fue que surgió la idea. La compañía, la señora Britten sí escribió las personas que estuvieron presentes, y ella dice que eran varias personas de gran conocimiento y algunas de gran influencia personal. Eran editores de 2 periódicos religiosos, un coeditor de 2 magazines literarios, un catedrático de Oxford, un venerable maestro judío, un viajero de gran reputación, un editor del New York Daily, el presidente de la Sociedad Espiritista de Nueva York, el señor Massey, abogado inglés, el matrimonio, el señor y la señora Britten, 2 abogados neoyorquinos, además del coronel Olcott, un socio de la casa editora de Filadelfia, un médico renombrado, y entonces escribe, y más notable de todos ellos, Madame Blavatsky misma, comprometían la audiencia de Mr. King. Durante una pausa en la conversación, en que el coronel Olcott se levanta y escribe todas las situaciones que estaban pasando para que luego llevara al surgimiento de la sociedad. Y escribe lo siguiente: él bosqueja las condiciones presentes del movimiento espiritista, la actitud de sus antagonistas, los materialistas, el incorregible conflicto entre ciencia y las sectas religiosas, el carácter filosófico de la teosofía antigua, su suficiencia para reconciliar todos los antagonismos existentes, el aporte sublime del señor Fer en extraer la llave de la arquitectura de la naturaleza de los fragmentos del saber antiguo. Nos dejan a nosotros las manos devastadas de los fanáticos musulmanes y cristianos de los primeros siglos. Debido a todo esto, él propuso formar un núcleo todos los iluminados al más bravo. Para trabajar juntos en la colección y difusión de organizar una sociedad de ocultismo, y empezó al momento a hacer el primer paso que fue formar una colección para difundir información concerniente a las leyes secretas de la naturaleza que eran tan familiares a los caldeos y egipcios, pero totalmente desconocido para nuestro mundo moderno. Hay que acordarse que todo ese conocimiento la verdad, porque escribió la señora que no era oficial de la reunión, y publicada entre algunos días de la reunión, es aún más bienvenida que si fuera oficial, porque demuestra conclusivamente lo que tenía en mente cuando propuso la formación de la sociedad.
sería un cuerpo para la colección y difusión de conocimientos, para investigación oculta y el estudio y diseminación de la filosofía antigua e ideas teosóficas. La idea de una hermandad universal no estuvo presente en el momento de la sociedad, porque la proposición para una sociedad surgió espontánea. Primero surgió la idea, fuera del presente tópico de discusión. No estaba acompañada ni de un fenómeno ni ningún incidente inusual. Está libre de un carácter sectario inequívocamente antimaterialístico. El pequeño grupo de fundadores eran todos de sangre europea, sin otro fuerte antagonismo natural como de religiones, y la distinción de casta era para ellos no existente. Los principios de la libertad en el futuro de su forma de la sociedad eran, por lo tanto, no pensado en ese momento. Más tarde, sin embargo, cuando su esfera de influencia se extiende para poder relacionarse con asiáticos y su religión y sistema social, esto se convirtió en una necesidad. Y de hecho, fue y es la piedra fundamental de nuestro edificio sacerdocio. La sociedad teosófica era una evolución no en el plano visible, era una creación plasmada. Hay un reporte oficial de la reunión de septiembre 8, firmada por Olcott y George como presidente, y cito a continuación: en consecuencia de la propuesta del coronel Henry S. Olcott, que una sociedad sea formada para el estudio y aclaración del ocultismo, la cábala, etc. Las damas y caballeros entonces y ahora presentes resolvieron ellos mismos en una reunión y sobre la moción de William Q. George lo siguiente. La primera resolución fue lo que había mencionado antes, que la moción era que se nombrara al coronel Olcott como el presidente, y después la segunda moción que el presidente nombrara al señor George. Los nombres de las personas presentes quienes están de acuerdo con fundar y pertenecer a la sociedad según ha sido mencionado entregaron cada una sus nombres, que leen como sigue: el coronel Olcott, Madame Blavatsky, Charles Sutherland, el señor Charles Simmons, el señor Monaghan, el señor Massey de Londres, el señor Alden, el señor Field, el señor de Lara, y la señora Britter, el señor Henry Newton, el señor Storenko, el señor Islov, el señor George y el señor Stevens. El señor Monachesi hizo una moción en esa reunión para que se formara un comité de 3 personas para que redactaran la constitución, reglamento y estatuto de la sociedad. Entonces hubo otra moción para que el presidente, coronel Olcott, formara parte de ese comité. Y cerraron la reunión para que en la próxima el comité presentara un borrador ya de la constitución y su reglamento.
¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Media verdad, así nada de esto. Me preocupa a mí que entiendo yo que Madame Blavatsky fue la que coge los maestros, ¿verdad?, para este propósito. Claro. Y entonces en esa asamblea, pues todos decidieron por todos los hombres. Vino alguien y nominó a Olcott, y ahora mismo en esa, de acuerdo a lo que estás mencionando ahí de la información que pudiste recopilar, Madame Blavatsky no se menciona en nada. Entonces yo digo, en esa época, bueno, claro, la época, el sexismo, ¿verdad?, el machismo todavía, rampante en estos tiempos también. Pero entonces Madame Blavatsky era la elegida. ¿O no? Yo pienso. Olcott era todo, Olcott era aparentemente. Yo pienso con la personalidad de la persona. Ella debió haber sido la presidenta. Era muy fuerte. Pero es que en esos puestos se necesita gente con carácter, no Exactamente. cualquier cosa. Exactamente. Ella estaba ahí presente, pero ella estaba supervisando todo lo que estaba pasando. Exactamente. Que no va a pasar nada que ella no roba. Ya los dejó, después que la cosa iba a marchar. Pero creo que he oído, ¿verdad?, que ella nunca quiso ningún tipo de posición ni, Que no le gustaba. ni ningún nombramiento. Eso es así. Pero como la asamblea fue como, Sí, fue algo así, no planificada, sino que se dio en ese espontáneo. Se dio en la gana. Nominó a Olcott y por ahí siguió, o sea que eso. Pero eso tenía que estar. Fíjate, como él dice antes, que la sociedad no fue, porque él antes que no fue algo planeado, que no fue algo del físico, sino que estaba plasmada su creación. Porque imagino que las cosas tienen que ver. Ella fue la que tú dijiste ahorita que el coronel Olcott le pasó un papelito y ella fue la que dio el visto bueno. Era para América. en Nueva York. En Nueva York. Era he entendido que el poder hubiera puesto un intento en la India de Ella en Egipto. Egipto. En Egipto ella forma una sociedad creyendo que era lo que ella, para lo que ella se estaba preparando. Y se dio cuenta que eso no era. Y entonces no funcionó. Y es ahí cuando le dicen diríjase a Nueva York. Y se dirige a Nueva York prácticamente sin un centavo, pero acata la instrucción y se va a Nueva York, y ahí es que comienza a surgir todo ya lo que tú has contado, lo que tú has expresado. Pero, o sea, ella no era miembro de la sociedad teosófica, propiamente. Ella no se menciona ahí, ella no era Sí. Sí. En la lista fue la segunda que mencioné. Sí, en la lista de la segunda. Lo único que no asume ningún cargo. Ya. Pero yo creo que ella no quería cargo. Yo lo he oído, pero no le puedo decir con certeza dónde fue que lo vi. Ok. Luego hubo una reunión en septiembre 18 de 1875, donde el señor Feld continuó su reunión anterior y la interesante descripción de sus descubrimientos, los cuales ilustró con diagramas coloridos. La charla terminó y se puso la reunión al orden por el coronel Olcott. En esa reunión entonces se leyó el preámbulo y
el preámbulo y los reglamentos. Entonces hubo una moción para que el coronel Orcos lo volviera a leer, lo corrigiera, para entonces llevarlo a imprimir y que se quedara como preámbulo y reglamento de la sociedad teosófica. Entonces el presidente nombra al reverendo Wiggins y a Sutherland como un comité para seleccionar los salones donde se iban a reunir para poner una sede. A ellos les tocó buscar en Nueva York donde reunirse, y ellos habían escogido un sitio de su cuartel general, y entonces los salones que encontraron estaban muy cerquita uno de los otros. Después hubo una reunión donde el escoger un nombre para la sociedad fue, por supuesto, una cuestión de gran discusión en el comité. Varios nombres fueron sugeridos, entre ellos la Sociedad Egiptológica, la Sociedad Hermética, la Sociedad Rosacruciana, entre otros, pero ninguno les parecía. Al final, pasando a su diccionario, uno de ellos dio la palabra teosofía. Y luego de discutirla estuvieron de acuerdo que era la mejor de todas, porque expresaba la verdad esotérica que deseaban alcanzar y cubría el territorio del método de investigación oculta del Perú. Una estúpida historia, Moreno escribe, empezó a circular mientras el comité trabajaba, que un extraño hindú entró al salón, tiró un paquete sellado en la mesa y salió o desapareció o algo así. Cuando abrieron el paquete tenía el esquema de la Constitución y reglamento para la sociedad, que inmediatamente adoptaron. Esto es un puro disparate. Nada de esto ocurrió. Luego salieron más historias, algunas graciosas, para causar confusión y malentendido, pero no pudieron hacer daño. El borrador de los estatutos y reglamentaciones originales les tomó muchas penas y se consiguió tan bueno como cualquier sociedad desearía. Las reglas de varias instituciones fueron examinadas, pero las de la Sociedad Geográfica y Estadística Americana y el Instituto Americano fueron para nosotros buenos modelos a seguir. Una vez los preliminares estuvieron hechos, obtuvimos permiso de la señora Brites para que la próxima reunión se llevara a cabo en su residencia. La próxima reunión preliminar se llevó a cabo en el mismo lugar el 30 de octubre, casa de la señora Pita. Y el comité encargado de conseguir un lugar para la reunión reportó el Mott Memorial Hall, que quedaba a unos pasos del cuartel general. Fue seleccionado el sitio de reunión de la sociedad. Los reglamentos fueron leídos, discutidos y finalmente adoptados, con la provisión de que el preámbulo debía ser revisado por el presidente y Sutherland y entonces publicado como el preámbulo de la sociedad. Votar los
votar por los oficiales era el próximo paso. Y el señor Tudor Horton y el señor Atkiman fueron nombrados escrutadores de votos en la elección. Y los resultados anunciados por el señor Horton fueron los siguientes. Presidente Henry S. Olcott. Vicepresidente el doctor Pancoas y el señor Feld. Secretaria corresponsal Madame Blavatsky. Secretario de actas el señor Storer Gore. Tesorero Henry Newton. Bibliotecario Charles Sutherland. Consultores el reverendo Willie, el señor Westbrook, la señora Britten, el señor Simmons y el señor Monachesi. Y concejal de la sociedad el señor William Q. George. George, como era muy joven, era considerado como la mascota del grupo. ¿Había algún rabino o judío ahí? En la reunión, sí. Creo que lo dije al principio, que era un sacerdote judío. La reunión de sus trabajos hasta el 17 de noviembre del 1875, cuando el preámbulo corregido fue leído y el presidente electo dio su discurso inaugural el 17 de noviembre de 1875 y la sociedad quedó así completamente constituida. La sociedad se reunió en sus propios salones, la minuta de la previa reunión leída y aprobada, y el presidente dio su discurso inaugural y ordenó imprimirlo. Hubo una moción de agradecimiento al presidente por su discurso y la sociedad, ahora constitucionalmente organizada, cerró sus trabajos hasta el 15 de diciembre. Y así la Sociedad Teosófica, primero concebida el 8 de septiembre y perfectamente constituida el 17 de noviembre de 1875, luego de un tiempo de gestación de 70 días, vino a nacer y empezar en su maravillosa carrera. Él le dice, en su maravillosa carrera altruista, per angusta ad augusta, que significa a las alturas por caminos angostos. Ya, hay que trabajar. Una vez organizada la Sociedad Teosófica, se hablaba incansablemente que HPB y solo ella fundó la Sociedad Teosófica, mientras que sus colegas hicieron menos que nada. Ella repudió esta idea tan fuertemente que le contestó a un periodista, el señor O'Sullivan, respecto a un artículo que él escribió de ella. Este señor la alababa mucho. Y ella dice, cito, con aplastante ironía, él habla de nosotros como nuestros maestros. Ahora yo recuerdo haber establecido una carta previa que nosotros, el coronel Olcott y yo, no nos hemos ofrecido como maestros, pero por lo contrario, declinamos esa posición. Cualquiera que pueda ser el superlativo panegírico es un discurso de alabar, de ensalzar a una persona. De mí, estimado amigo, el señor O'Sullivan, quien no solo me ve en mí como un sacerdote budista, pero sin la sombra de un hecho garantizado,
ni acredita la fundación de la Sociedad Teosófica y sus ramas. Carta de Blavatsky, publicada en el Espiritista de marzo 22 de 1878. Era un problema para Madame Blavatsky porque tenía muchos seguidores que la admiraban y le achacaban poderes mágicos. Las tenía en un pedestal, pero estos ignoraban que mientras más poder le atribuían, más implacables eran sus adversarios. Porque por cada error que ella pudiera cometer de juicio, comentario o algo, le caían, como nosotros decimos, chinche. Sí, porque la tenían como un ser perfecto. O sea, no la veían a ella como un ser humano con virtudes y defectos, como cualquier ser humano. También la demostración de Feld, el señor Feld, de la existencia de razas elementales probó ser una desilusión. Ni tan siquiera pudo demostrar la puntita del rabo de un espíritu de la naturaleza, lo que provocó que se mofaran de los teósofos. Tenía que devolverle el dinero. Porque estaba cobrando. Exactamente. Que se mofaran de los teósofos, los espiritistas y toda la clase de escépticos. Aunque el coronel Olcott, habiendo visto frecuentemente a Madame Blavatsky emplear elementales para llevar a cabo fenómenos, él creyó que Feld podía hacer lo mismo. También él prometió que podía hacerlo. Él dio otra conferencia, todavía le dan el beneficio de la duda. Él da otra conferencia prometiendo demostrar la presencia de los elementales, pero no fue así. Finalmente abandonó la sociedad y junto con un número de personas que buscaban los fenómenos espirituales. Y yo no hay fenómenos. Venir a estudiar en realidad el propósito era aprender, experimentar la constitución del hombre, su inteligencia y su lugar en la naturaleza. Así, la pérdida de fenómenos bajó grandemente la membresía. Y al final del año quedaban unos pocos, pero con muchas ganas y entusiasmo de seguir adelante, sin dudar de la existencia de los maestros. Y aquí venía lo de los libros. Y hasta aquí mi charla de hoy. Gracias por escucharme. Comentarios, discusión. Dime. Para todo, yo pienso que, bueno, para empezar, lo que se fundó en el 75 se vino a ver manifestándose plenamente a nivel del que llaman el mainstream. Te diría que para los 60, del siglo pasado, de 1960, finales de los 60, cuando empieza a haber el movimiento hippie, hay nuevo esoterismo ahí, no sé cómo llamarlo, pero el vocabulario y hasta la psicología, ¿sabes? Era bien parecida a la que se usó con la sociedad en su logo. Y la otra cosa que yo también veo es que definitivamente Blavatsky era una feminista. Solapada, digamos, o escondida. Una mujer que a viajar a los 17 años, que fue al Tíbet varias veces a tratar de que la dejaran entrar hasta que finalmente la dejan entrar. Que cabalgaba mejor que un hombre, que muchos hombres, que peleó con Garibaldi. Y ahí trajo la camisa, la bolsa. Un par de tiros.
O sea, además de que ahí se ve también en la formación de la sociedad que está consumada de muchas mujeres también. Sí. La vida de todo. Sí. Ayudó mucho, ¿verdad? Víctor da una conferencia. Es una duda. Mencionaste que cuando le están escogiendo el nombre, sale el hermetismo, el rosacrucismo, y no sé cuál es el otro. Y lo del egipcio. Y lo del egipcio. Esos ya eran organismos que ya estaban formados. ¿Por qué razón, si ya Blavatsky tenía una encomienda con los maestros de que tenía que ser la sociedad teosófica, pero no sé que lo que he escuchado, ¿verdad? ¿Por qué razón en ese comité surgen esos posibles nombres cuando ya había algo de encomienda? Y la base no es la misma del rosacrucismo y el hermetismo. Pueden tener su relación, pero no es la misma. De lo que leí, la encomienda, que lo que dijo el maestro es que ella tenía que decir la verdad del espiritismo. No estaba Pero junto con esa verdad se une la gente interesada para formar una sociedad como nosotros hoy en día venimos aquí porque donde podemos ir a hablar de estos temas. Tenemos que tener un sitio donde compartirlo. Sí, claro. Digo yo. No, está bien. Pero de cierto tiempo al presente, yo he estado en comunicación con Polanco y la esposa de Polanco. Me da y me da alegría. Me da la casualidad que hemos estado pendientes de ir a una estación de radio a ver si nos conceden tiempo para hablar de y da la casualidad que yo pensaba, si nos dan el tiempo, Magali puede abrir seguido de Polanco y después aquí va. Y yo no sabía que venía a hablar De la de fundación. cómo se fundó todo esto. O sea que esto estaba, parece, hirviendo. Y quiero añadir algo más. Todos nosotros hemos oído el nombre de Sanat Kumara. Sanat Kumara fue el inventor de los planos superiores de la sociedad. Él fue el que tras bastidores enseñó todo eso. Sanat Kumara o los Kumara son hijos de un dios de dioses. Y de ahí es que viene todo esto. Sanat Kumara estuvo en el sistema planetario por 6 millones de años y se fue hace como 3 o 4 meses. Y lo último que hizo Sanat Kumara fue cerrar la puerta de evolución entre el animal y el humano. Pensó que ya más ningún animal podía acercarse al ser humano. Pero lo importante para mí sigue siendo el asunto de que se pueda conseguir un espacio radial para empezar. Y eso, cuando llegué aquí, muchos años de Correcto. yo lo tuve por 8 años. Yo estuve ahí 8 años acá con ese papá. Y un día por la mañana fui a andar y me encontré que día hasta 8 hasta 8 ganas
argumento bien bueno a intentar. No se pierde nada. Que no me dejen a Víctor Fuerte ahora. Mejor, ¿verdad, Víctor? Habla mejor. Pico de oro. Lo que está diciendo hermano Jaime lo pueden leer en el capítulo Los Maestros y el Camino hacia ellos, de la teosofía explicada de Farabi. Está muy bien explicado. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿El libro? La Pabri. teosofía Pabri. explicada de Pabri. En ese capítulo explica muy bien lo que él ha hecho, no el Kumara, sino todos y lo que hace cada uno, está todo planificado. No hay nada al azar. Nada. Y para terminar, yo en mi caso, yo vivo a 100 metros de una estación de radio. Ah, bueno, pues mira. Comienza por ahí. Comienza, ustedes Si nos lo dan para las 5 de la mañana, allí estaré. Polanco, Magali, Y Víctor. antes de darle la palabra a Víctor y a Francisco, es que quiero hacer un comentario de lo que dijo Javier Francisco. Francisco Javier. Ah, yo sabía que estaban los dos ahí. Francisco va primero. Francisco Javier, porque es un símbolo que nosotros vemos mucho cuando la época de los hippies todavía se sigue viendo. En la antigüedad, el hombre, el símbolo del hombre, el hombre vivo, más grande. ¿Se ve? Sí. Sí, el hombre vivo no lo dibujo muy bien, pero significaba así. Entonces el hombre muerto, pues al revés. Va porque está muerto. No hay guerra. No hay guerra. Pero es el símbolo de los hippies de la paz. Pero lo que significaba hombre vivo es hombre muerto. ¿Y cuál es cómo repercutió el desvelamiento de lo que en verdad sucede sucedía y todavía sucede en las sesiones espiritistas en relación a los cascarones astrales? ¿Cómo el espiritismo no le hizo caso al descubrimiento de HPV y de otros? Ellos siguen creyendo lo mismo. Ellos leen los libros de Kardec y esa es su línea. Y esa es su verdad. No, que resulta interesante, ¿verdad? Ver cómo termina la presentación, señalando el punto de que la sociedad, ¿verdad? Ya cuando arranca formalmente, pues se divorcia de lo que es el manejo de los fenómenos. Sí. Y es interesante porque el manejo de los fenómenos deja atrás a mucha gente. Y los fenómenos que están íntimamente relacionados con las emociones, sobre todo con las emociones más densas, que es lo que atraen a las multitudes. Entonces, la teosofía pasa, ¿verdad?, a un nivel probablemente más científico, más académico, a otro nivel, ¿verdad?, un nivel más pensante. Sin embargo, me llega a la memoria la idea de que Blavatsky ya en sus últimos años de vida, y hay un artículo que trata al respecto, yo tengo que ver cómo lo consigo, ella reflexionando sobre todo el trabajo hecho en la sociedad teosófica y su proceso de diseminación, ella lamenta no haber hecho más énfasis en la parte de la ética. Ella decía que realmente si había algo que era fundamental y que debió haberse hecho un esfuerzo en esa línea, era la parte ética. Cuando yo vi eso la primera vez, a mí me impresionó y dije, wow, de lo que menos estamos hablando, de lo que menos estamos bregando con eso, es la parte ética. Y está dentro de sus últimos artículos. Se empieza
la ética y los fenómenos parece que son dos cosas totalmente distintas. Habrá que ver a qué ella le llamaba realista. En la crítica a la sociedad distópica, se habla mucho cuando la critica, y más que todo en ese momento de la fundación, es su relación con los masones. ¿Qué tan cierto? Mira, Con los masones. cuando ellos deciden irse a la India, pues queda el grupo formado de la Sociedad Teosófica en Nueva York y quedó en manos de, creo que de Sutherland y George. Entonces, ellos pensaron hacer del grupo varias cosas, pero lo que tomó más fuerza fue convertirlo en una logia masónica. Entonces, para que fuera una logia masónica, tenían que tener un ritual. Y el coronel Olcott se comprometió en hacer el ritual y mandárselo desde la India para que el grupo continuara como logia masónica. Pero el coronel Olcott, al llegar a la India, el trabajo fue tan grande que él nunca tuvo el tiempo para hacer el ritual. Entonces ellos seguían escribiendo qué pasa, que no llega el ritual, y el ritual nunca llegó. Me imagino que de ahí pues se desmembró el propósito. Pero ellos pensaron en hacerlo a una logia masónica. Para aquella época, la masonería tenía un auge muy alto, y todo el que tenía el deseo de este conocimiento pertenecía a esas filas también masónicas, y se unieron muchos masones a los estudios teosóficos, pero nunca la sociedad se convertiría en esa línea masónica, a pesar de que muchos miembros sean masones. Blavatsky fue iniciado en una logia masónica, y muchos de ellos fueron iniciados en logias masónicas. Pero la sociedad tenía que estar fuera de todo. Que todos estuvieran dentro, pero ella no podía estar ligada a nada, sino todo el que quisiera podía estar dentro, pero que no se distinguiera por ninguna institución. Fíjate, es curioso de que todos los nombres que se nombran ahí no dice ninguno que pasó. Pero claro, en esa época no se decía. Sí, porque eso no se hablaba. Pero tenía que haber. Quería decir que el tipo ya hijo de Marte, y él era un sirviente, y en un atentado y él se interpone y hace, ¿no? Da la vida por ella, y entonces cuando viene cuando lo van a enterrar, Marte hace la alocución de que aquellos que se unieron por la sangre y ese lío, está muy bonito esa parte. Y entonces él salvó a Blavatsky, la salvó. O sea, se dio la vida por ella, y por eso tienen una relación de sangre, como diríamos, a través del padre que es Marte, o sea, que era en aquella ocasión, y que posteriormente es el maestro de ellos, ¿no? De los dos, que él es, ¿cómo se llama? Ulises, y ella es Guayjara. Y entonces él resultó ser en todo el tiempo posterior como maestro de los dos. O sea, que era. Por eso siempre aparecía ella y él y él. Está bonito esa parte. Otro siempre ha tenido esa inclinación a Sí,
Sí, ya ellos Vamos a establecieron sanar, a curar. una unión de sangre ya, que eso es, como decíamos, están jurados ya. Creo que Por eso sí te en sale la India él sanó a 2 ciegos. En la India él sanó a 2 ciegos hasta que los maestros se lo pidieron. Porque para llevar a cabo esa sanación tiene que usar mucho de su prana. Y él no podía seguir haciendo lo que nosotros llamamos milagros. Así le dijeron que tenía que suspender, que no podía seguir. No podía hacer. Él iba en el tren, en los trenes, eso allá, ¿no? Cuando llegaba a esos lugares, aquello dice que era un apocalipsis. Dice que toda la población estaba en las terminales esperándolo por el problema de los milagros. De la sanación, del healing, La él sanación, hacía healing. Sí. Yo pienso que son personas que habían completado su calma porque no pueden ir por arriba de la ley del karma. Sí, la absorbía vitalidad. Que si La absorbía la vitalidad. recobraron su visión, pues estaba dentro de la ley. Y como se metió de lleno en el problema del budismo, ¿no? Que el que hizo fue ¿cómo se llama? El catecismo. Catecismo budista. Fíjate que hay todo eso que fue nada más que lo utiliza en la Biblia. Y Jesús, todos los milagros de uno solo. Eso es uno que le devolvió la vista, un paralítico. Hoy no pudo muchísima gente hasta que no comía, no dormía, por dar el servicio, hasta que entonces los maestros le dicen, te vas a agotar y no vas a poder Exacto. hacer Ese es un trabajo que hacer. Exacto. Es importante. Polanco tiene una... No, iba a agregar que no podría ser una logia masónica la teosofía, porque es para el servicio de la humanidad y habría que dejarla abierta para que todo el que quisiera entrar. Pero en lo que se refiere con respecto a Marte y Blavatsky, es que el maestro Kuthumi era Marte en una encarnación en aquel tiempo y tenía el cliente de un hijo y parece que le querían secuestrar y el criado que era orco en esa época le salvó la vida al hijo y entonces recibió una herida, algo así, y él dijo, el maestro Kuthumi, que en aquella época era Marte, que para que fuera permanentemente estuvieran juntos, como que unieron, se cortó y unieron la sangre para eso. Mi gratitud, él le dijo, mi gratitud, con qué agradezco en el título de muerte o en aquella época, en otra encarnación. Dice el escrito, cómo agradezco lo que has hecho por mí, salvando la vida de mi hijo, enfrentándose para él recibir la herida y salvar a su